Tira el haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie. Nací en el Rincón de Baliza, que cruzando las dunas entre Barra de Baliza y el Polonio hay un lugar que se llama Rincón de Baliza, que está a la orilla del arroyo, de este lado del arroyo. Y ahí fue que yo nací y ahí desde niña chica ya siempre tuve contacto con el Polonio, porque mi padre, mis tíos, todos trabajaban acá en la pesca, en la lobería. Entonces siempre veníamos caminando y nos volvíamos en la tarde, y siempre tuve contacto con el Polonio. Y ahí después a los 12 años tuve un kiosco de artesanía, que yo vivía con mis tíos acá. Y después me instalé acá hace 40 años en esta casa, después que nos casamos. Y ahí siempre hice artesanía de caracoles y vértebras de pescado. Mi marido y mi hijo ahora son pescadores. Bueno, ya vengo de descendencia de familia de pescadores, mis tíos, mi familia. Había carros con caballo, que fue los primeros turistas que empezaron acá, era con carros con caballo. Y eran poquitos, yo qué sé. Yo cuando tenía un kiosco de artesanía venían 4 o 5 carros y ya con personas que te traería 4 personas cada carro y ya era un montón de gente. Yo abría el puesto de artesanía porque eran muchos turistas. Y serían 20 personas. Y así empezó, y después ya empezaron algún jeep. Y había un ómnibus y había el camión de Gastambide, se llamaba, que era un camión que hacía como que fuera un Ruta del Sol ahora, ¿no? Era un camión que de mañana y de tarde pasaba, y también la gente venía por ahí, por Baliza, y se venía caminando. Los turistas mismos venían muchos caminando, se tomaban ese camión desde Castillo a Barra de Baliza. Porque antes solo eran casas más bien los pescadores, y después empezaron a venir a hacer casas gente de Montevideo, argentinos, y como era todo legal acá, ilegal todo, nadie, desde los gobiernos, los estados, nadie se preocupaba por el Polonio. Todo el mundo venía y construía así, porque le gustaba el lugar nomás. Después de muchos años construido muchas casas, fue que empezó la intendencia de Rocha a empezar a venir, y en una época demolió, por 3 veces demolió casas, porque puso un plazo que no se podían, de tal fecha no se podían construir más, y si la gente seguía construyendo, venían y lo demolían. Pero no era gente que viviera acá, era todo gente que habían hecho casas para veraneo, turistas. Que antes era muy poco, no había hosteles antes, solo algunos ranchitos que se alquilaban, muy precarios, pero siempre había algo para alquilar. Y después de unos, no sé cuántos años, ahora 20 años, que se puso como de moda los hosteles, y hay muchos hosteles y viene mucha gente a los hosteles, sí. También se alquilan casas. Los negocios también, antes había lo del Pirulo, que era un almacén, yo sé, lo del Chiche, eran pocos, gente de acá que tenían almacenes chiquitos. Y después está, pero pa' bien, digo yo, pa' bien, porque antes aquí era todo muy pobre, porque solo la entrada que había era de la pesca. Y después que empezó el turismo, ya todos nos pasemos mucho mejor, ya pudimos tener más cosas con el turismo. Ahora, después de la pandemia, bajó la cantidad de gente de extranjeros, porque antes muchísimos extranjeros venían. Igual siguen viniendo, pero no como antes de la pandemia, era mucho más. Pero igual se viene mucha gente en enero, se llena. Y hay que guardar de la temporada también lo que se hace en la temporada, porque en invierno se vende algo, pero no da para vivir, porque es muy poca la entrada. En lo que son los meses junio, julio y agosto, casi que no viene nadie. Muy poca. Y la pesca también se pone difícil con los temporales, y eso no se puede. Sí, se pesca todo el año, pero a veces puedes pasar un mes sin pescar, porque si hay viento, o a veces ahora nomás
hace unos cuantos días que no van porque hay viento de un lado, del otro sopla. Tiene que estar bien tranquilo el mar porque son lanchitas chicas las que pescan acá. Sí, alcanzaron a ver 12 lanchas pescando acá. Sí, ahora mucha gente se fue. En una época venía gente de La Paloma y se instalaba acá también a pescar y después se iba. Pero ya no hay como gente que le guste la pesca aquí, porque se fueron muriendo la gente que había, los pescadores. Yo tuve muchos tíos que pescaban y tal, ellos ya fallecieron, entonces no hay mucha descendencia nueva de jóvenes que pesquen. Sí, ahora hay dos, todos son calimares los que pescan. Héctor tiene 4 hermanos que son los que pescan, y después está Javier, que es mi hijo, y Ricardo, que es un sobrino, que son los que están quedados, y Oscar Calimar y otros, todos son calimares. El barcito ese era La Chela, de una señora que hacía pan casero, que toda la vida hizo pan y vendió en su casa. Y ahí sí se juntaban, porque no había boliche ninguno, estaba La Chela, que ahí se juntaban con las guitarreadas, porque se tomaba vino de Gamajona de 10 litros y caña Belo Barreiro, que era lo que se usaba en esa época. Y ahí era, las noches las pasaban ahí, la gente que le gustaba el boliche, y ese es el boliche de La Chela, pero era en su casa. Ella también vendía algunas cosas comestibles, la leche, tenía chancho, yo qué sé, pero no era un local grande ni nada, era su casa que ahí, como era poca gente, toda la gente se sentaba ahí y la pasaban bien cantando ahí. Maricruz y Gabriel, que eran los dueños son los dueños de Tatú Teatro, eran unos de los que más cantaban ahí. Y después eso del Bonito, el Bonito se llamaba Bonifacio Calimare, era el padre de La Chela, era el abuelo de Héctor Calimare, que es mi marido. Entonces él también fue muy nombrado y está en libros y cosas, porque él vivía en el Rincón de Valesa, y en esa época se encalló un barco que le decían el barco Don Guillermo, y a él lo contrataron los dueños del barco para que cuidara el barco. Entonces él se hizo una casilla en la orilla del mar frente al barco Don Guillermo, y entonces su trabajo era ese, de ir a ver el barco, todo. El barco se terminó destruyendo ahí porque nunca lo pudieron reflotar. Entonces él se hizo muy famoso por eso de la casilla, porque él tenía una casilla, le decían la casilla, era un ranchito de madera, tenía paredes, piso y techo. El techo era de tablas así, tigladas, que se llamaba, esa madera era de otro barco. Entonces él se había construido ese rancho, y ahí pasaban muchos turistas y se quedaban ahí también. Pero algunos de esos caminantes que se decía antes, que andaban con las mochilas y salían ahí, a Dios que grande, no sabía de dónde venían, y muchos se quedaron ahí, en la casilla del Bonito. No, para mí es todo el Colonia, mi lugar de vivir, yo qué sé, nunca me iría. Yo soy feliz viviendo acá, porque esta tranquilidad no se ve en otro lugar. Sí, por más que en la temporada está un poco más ruidoso, lleno de gente, pero igual es otra vida, otro mundo acá. Porque uno escucha lo que pasa en otros lados y acá no se puede comparar con ningún otro lugar. No, yo nunca me iría, la verdad que no. Y más o menos en invierno quedan unas 120 personas con niños y eso. Ahora ya en esta época ya hay un poco más de gente que se viene a veces por toda la temporada y eso. Y hay una escuela que hay 10 niños también. Pero bueno, acá esta vida es impagable con otro lugar, comparando con otro lugar, sí. No hay nada fácil, porque si precisas algo, tienes que ir a Castillo, sea por enfermedad o lo que sea, o algo material que tengas que arreglar, acá no consigues nada, ¿viste? Y lo mismo que comestible, también aquí hay que arreglarse con lo que hay. Igual hay un almacén que queda abierto todo el año, pero viste que a veces hay que arreglarse con lo que hay. Yo soy feliz, vivo bien así. No tengo grandes cosas, pero uno se arregla así y yo vivo bien así. Y soy feliz, la verdad que para lo que viví antes cuando era niña, que tuve mucha necesidad de cosas, ahora estoy bien de bien. Que se mantenga así, con las construcciones está así, está, y más gente.
Igual está bueno que venga gente para que todos trabajemos acá, pero cuando es demasiado, demasiado eso. Son los 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad.